Hola, bienvenidos a este canal. Si estás llegando aquí, estás dentro de mi canal Psicología con Adelaida, dentro de un podcast que para mí es muy especial que se llama Colombianos por el Mundo. Este espacio me encanta, esto de estar aquí con personajes maravillosos que nos van acompañando cada 8 días es para mí genial porque tú sabes que soy psicóloga, especialista y magíster en psicología clínica. Y la base de mi trabajo es ser una guardadora de secretos. Entonces yo a veces escucho historias maravillosas, pero yo no puedo salir. Imagínate que este paciente me dijo esto y lo otro. Entonces esta posibilidad de los podcasts, de que las personas vengan acá, nos compartan sus experiencias, es maravillosa. Este espacio Colombianos por el Mundo me gusta mucho porque he ido entrevistando y vas a encontrar historias increíbles de colombianos que estamos fuera de Colombia llevando la camiseta, trabajando constantemente por nuestro país, porque Colombia se lleva definitivamente en las venas. Y hoy te traigo a John Jairo Villarejo Mayor, que no solamente está con la camiseta puesta, sino que está con toda la cultura de nuestro país, bailando y llevando la bandera y los colores de Colombia muy en alto. John Jairo está aquí en Irlanda conmigo y está en Dublín y desde allí los saludamos. Hola, John Jairo, ¿cómo estás? Hola, Adelaida, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Qué bueno, qué lindo tenerte en este espacio, John. Tú eres ingeniero electrónico y eres Sí. caleño como yo. Y tienes la salsa en la sangre también así, que estábamos hablando ahorita, que es que definitivamente la música y la salsa que llevamos en la sangre es una cosa que es maravillosa y qué lindo que tú hayas podido como canalizar esto aquí y además en un embajador de nuestra cultura aquí en Colombia. Así que, John, por favor, cuéntanos quién eres. Gracias, Adelaida, por la invitación. Bueno, yo soy un caleño con identidad palmirana. La verdad que nací en Cali, pero me crié en Palmira aproximadamente hasta los 16 años. De ahí estuve en Cali y pues por motivos de querer estudiar en el exterior, me fui. Tenía ya 30 años después de haber hecho mi pregrado y mi maestría y me fui a hacer mi doctorado en Brasil. ¿Y hiciste posgrado y maestría en qué y en dónde, John? Sí, bueno, yo soy egresado de la Universidad del Valle en Cali, de Ingeniería Electrónica y también hice un máster en Ingeniería Electrónica. Wow. Ujú. Sí. Eso yo lo admiro mucho. Y fíjate que he tenido no solamente el proceso mío de hacer una maestría en Colombia, es algo complejo y súper estresante, sino que además he tenido muchos pacientes en el exterior, casi al borde de enloquecerse con con las maestrías de los doctorados, de los postdoctorados. Es un proceso bien exigente ese. Sí, sí, sí. Sí, a pesar de que he hecho mi doctorado en Brasil, y luego hice un postdoctorado, pero creo que hasta cierto, o sea, sí, hasta que terminé mi doctorado, yo siempre creí que lo más difícil fue la ingeniería electrónica. El pregrado fue lo más duro. Claro, yo pienso que es complejo estudiarlo, o sea que los otros títulos que tienes en qué son, no son por la misma ingeniería electrónica. Sí, 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 pero como tal, lo que me demandó más esfuerzo creo que fue el pregrado. Fue bastante duro. La Universidad del Valle es una universidad muy, muy buena. El pregrado es bastante duro. Pero bueno, mi maestría en realidad es en ingeniería y que tiene un énfasis en electrónica. Pero Ujú, también es cierto que yo siempre empecé con el enfoque de bioingeniería. Ya cuando voy a Brasil a hacer mi doctorado en ingeniería eléctrica, entiendo que la eléctrica, o sea, en Brasil, en ciertas universidades, la ingeniería eléctrica incluye varios aspectos, entonces no existe la electrónica individual como tal. Por eso el concepto es en ingeniería eléctrica, pero también es un poco más en bioingeniería. Entonces, lo que hice fue como empezar a trabajar en investigación enfocada a la rehabilitación humana, usando wow. dispositivos de asistencia que pueden ser también llamados robots, pero bueno, Ujú. son órtesis, son prótesis o exoesqueletos, sí.
No, maravilloso eso. Eso es parte de lo que, eso es parte de lo que ahora se llama biomedicina, ¿no? Biomecánica, creo que es. Yo vi hace poco Y, esa carrera en la Universidad de los Andes y yo, bueno, ¿y esto qué es? No, una maravilla. O sea, la aplicación de toda esa parte electrónica en la medicina es un área muy bonita. y la biomedicina también tiene muchos otros enfoques. Es que cada vez el universo ha sido más grande. Cuando, por ejemplo, en la Universidad del Valle hace muchísimos años se llamaba electromecánica, luego llegó la ingeniería eléctrica, luego la ingeniería eléctrica vio que había un nuevo campo, entonces se creó la ingeniería electrónica, la mecánica, también, bueno, siempre ha existido la mecánica, pero luego viene bioingeniería, luego viene mecatrónica. Luego viene incluso computación, tiene muchas cosas en común. Y al final, sí, hoy en día es complejo porque, digamos, uno como ingeniero electrónico, pues tiene muchísimos campos, muchísimos campos. Y yo me fui un poco más hacia la idea de tratar con señales biológicas, Ujú. tratar de comunicar el hombre con esta herramienta de asistencia, ¿no? Con el dispositivo de asistencia. Entonces, empecé a entender las señales biológicas que son, por ejemplo, los músculos, el cerebro, la parte biomecánica que también analiza un poco el movimiento y todo ese conjunto pues te permite entender un poco mejor el cuerpo humano y cómo poder mejorar o cómo poder, sí, cómo hacer un tratamiento mucho más eficiente, más benéfico para la persona, más económico, no solo para en la parte de dinero, sino también en costos, en tiempo, en muchos aspectos. Entonces, es un largo camino, es un Wow, largo pero camino. maravilloso. Y tú nos estás contando que estuviste 10 años en Brasil. Cuéntanos Sí, cómo fue eso. estuve 11 años, Wow. eh, llegué, hice mi doctorado, llegué a una ciudad pequeñita, un poco no muy famosa, pero cuando la buscaba se llama Vitoria, capital del estado de Espíritu Santo. Y bueno, era la tercera ciudad en mejor calidad de vida, en el índice de calidad de vida de Brasil. Entonces, y realmente era una ciudad muy, muy hermosa, uno de los mejores lugares en los que he vivido. ¿Cerca o lejos del mar? Era una pequeña isla anclada en el continente, o sea que Ay, qué lindo. era una isla, la verdad. Ujú, Pero sí, era prácticamente. Era muy bonito porque llegué de Cali, donde vivíamos en Colombia, siempre pensando que la costa es para vacaciones. Y ya estudiaba en la universidad, quedaba a 15 minutos del mar y yo vivía a veces, llegué un momento a vivir a 2 cuadras del mar. ujú. Entonces era algo muy interesante, sí. Qué chévere. ¿Y qué te hizo dejar Brasil? Porque me estás contando, estás viviendo en un par, me estás describiendo el paraíso para mí. Bueno, la verdad es que yo me fui para Brasil pensando en estudiar, ¿cierto? Y quería hacerlo por fuera. Y de alguna forma, pues tuve como esa primera opción. Yo siempre quise, mi sueño era vivir en Francia, tal vez como Ujú, para muchos. El ujú, francés me apasionaba, no tanto como el portugués en esa época. Y, pero sabía que el francés no era una lengua que yo iba a adquirir inmediatamente. El inglés no me iba muy bien o tampoco, no sabía nada que me podría ir bien con el inglés. Y entonces, en ese momento recuerdo muy bien que yo tenía unas opciones para qué hacer, para dónde ir a estudiar. Estados Unidos, eh, Europa, que podría ser Alemania, Francia, España. Y lo intenté en España, fui a un congreso, traté de hablar con algunos profesores, me dijeron que no habían becas. Y bueno, cuando resulta que aparece Brasil, entonces yo recuerdo muy bien que yo hice una tabla y yo dije, ¿cuáles son los beneficios o las dificultades? Entonces empecé, ¿cómo me van a tratar como persona? ¿Qué dificultades voy a tener en la parte económica? ¿Qué dificultades voy a tener en la parte de ser aceptado como tal? Y recuerdo muy bien que Estados Unidos, aunque era el boom, tal vez no dejaba de ser un poco el boom ya, pero sí, seguía siendo el boom, era el 2012. Y entonces yo dije, no, en Estados Unidos voy a ser tratado como un número. Allá ujú. necesito producir y si no les produzco no soy nadie.
Y Brasil era un país donde la lengua no era un requisito todavía para mí. Era un país súper amigable, la gente era casi que tan calurosa como los colombianos y era algo que era inmediato. Entonces esa fue la inclinación o sea, eso me inclinó para decidir Brasil. Nunca me arrepentí. Ujú. Y fue la oportunidad que tuve también. Entonces, poco a poco eso fue, digamos, lo que fue sucediendo. Siempre tuve como oportunidades, porque también dentro de Brasil, cuando terminé mi doctorado, pues empiezas a pensar qué hacer después. Y bueno, había una opción, o mejor, una de mis expectativas era hacer un postdoctorado. Y ya, o Y, sea que ya tú estás con el con portugués y con el inglés, o sea, ya llevas tres. sí, sí, sí. Exacto. El portugués fue, fue algo que fue muy bonito porque nunca pagué una clase de portugués. Después estuve en una clase que la universidad ofreció y ya, pero ya pasaban como 4 años de yo vivir allá. Pero recuerdo mucho que yo fui de los que cuando llegamos 4 colombianos a estudiar y claro, yo era al comienzo el que todo el mundo me decía, tú hablas ya muy rápido portugués. Entonces, a los 6 meses yo ya estaba hablando muy bien portugués. Mira, qué bueno. Y después empecé a como perfeccionarlo, pero sí, realmente me di cuenta también que me iba bien con el idioma, al menos en portugués, fue así. ¿Y la samba, además de la salsa, la aprendiste también? Hay que aprenderla cuando se llegue allá, pero la samba es otra cosa diferente, es más que bailarla, ¿sabes? Es sentirla, es escucharla. Sí, me imagino, eso es Sí, toda no se una baila cultura. tanto como uno piensa, se escucha más. Ujú. Sí. Mira qué bonito. ¿Y cómo fue, o sea, ese salto tuyo, tú pasaste de Brasil a Irlanda o te volviste a Colombia? Bueno, la verdad es que yo tengo que explicar que de Brasil, de hacer mi doctorado, me fui a otra ciudad a hacer un postdoctorado. Y eso significa, si lo hiciera por tierra, significaría irme cerca de 25 horas por tierra, Wow. ¿entiendes? Entonces me fui a la ciudad de Curitiba en el estado de Paraná, que Ujú, queda, que inclusive su frontera en el oeste tiene frontera con Paraguay y con Argentina. ujú. Entonces, es el estado que queda al sur de Sao Paulo. Y Espíritu Santo es el estado que queda al norte de Río de Janeiro. O Entonces, sea, te atravesaste todo el Brasil, mejor dicho. No, 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 eso es solamente el 10% de Brasil. Imagínate. Pero entonces yo vivía Grandísimo. al norte de Río de Janeiro, en el estado que queda al norte de Río de Janeiro. Después viene Río de Janeiro, viene Sao Paulo, y viene Curitiba. Ujú, Ahí estuve 6 años ya haciendo un postdoctorado, que fue algo que digamos, una beca del gobierno también, o sí, es una beca, la verdad. Y ahí estuve trabajando 5 años con esto. Y luego fui profesor también en una universidad en Curitiba, en una federal. Y luego me fui para el estado de Santa Catarina, que queda al sur del estado de Paraná, en la capital, Florianópolis. Ahí ujú, estuve un poco menos de tiempo, pero trabajé cerca de un año, aunque viví menos. Trabajé ujú, un tiempo virtual, pero estuve trabajando cerca de un año. Y de allí, bueno, ya mi objetivo era Brasil, ¿no? Pero siempre tuve la intención de venir a Europa. Pensé de pronto que no era para mí, pensé que era muy difícil, pensaba que no era que ya me había pasado el tiempo. Imagínate, yo me fui para Brasil con 30 años. ujú, Siempre que yo veo a la gente llegando aquí, pues a veces llegan mucho más jóvenes o llegan a esa época y vienen a estudiar apenas una maestría tal vez y todo esto. Y yo dije, yo me fui muy tarde para un doctorado, yo debía haber hecho mi maestría afuera. Pero más a ver, no, lo agradezco porque la maestría en Univalle fue muy buena, pero era más por experiencias. ujú, Pero sí, me fui o sea, siempre creí que de pronto no era posible. Eh, y al final lo intenté un poco más impulsado por el amor también, en la parte personal. ujú, Pero fue algo que al final decidí venir y salió. Pues fue algo que, digamos, no escogí Irlanda. Yo simplemente creo que cuando empiezas como a especializarte, encontrar trabajo ya no es como, uy, yo quiero vivir en tal lugar.
y más en el Ujú, sector académico es muy complejo. Entonces, hay un proyecto que hacen esto y esto y tiene muchas de las cosas que necesitan. Prácticamente yo las puedo, yo soy como que yo digo, yo soy un candidato bueno para esto. Entonces, justamente en Irlanda apliqué y bueno, aquí estoy. Entonces... wow, pero es que hiciste el yin yang. O sea, porque es que pasar de Brasil con el clima, bueno, la gente acá es muy linda, pero en cuanto al clima, eso fue un cambio fuertísimo. ¿Cómo fue eso? Sí, pues yo tuve una pequeña adaptación, o más bien una gran adaptación, porque una larga adaptación, porque yo vivía en una ciudad que era muy caliente, cerca de Río de Janeiro todo es muy caliente, y yo soy de Cali, pero imagínate, llegué cerca de marzo, donde todavía se está acabando perdón, sí, se está acabando el verano y todo eso, y era demasiado caliente. Y luego, cuando fui a Curitiba, pues Curitiba era una ciudad fría. Entonces todo el mundo se extraña, pero allá no cae nieve, pero allá hay momentos en el año donde tienes 0 grados, Ujú, donde pasas un montaña. gran periodo del año, un largo periodo del año, alrededor de 10 grados. Ajá. Y donde las casas no están adaptadas para tener una calefacción y tampoco tienes unas ventanas herméticas. Entonces, yo recuerdo que en una habitación donde yo estaba, yo tenía que poner, voy a decirlo, chuspas. Yo tenía Ajá. bolsas, yo tenía plástico ahí porque se entraba el viento y el viento era Ay. congelante. Entonces, sí, era una ciudad que... Hiciste tu maestría de preparación para Irlanda ahí en Curitiba, mejor dicho. Sí, sí, sí. Y también habían días cortos. Esto porque ya estaba a la altura, imagínate, llegando ya al sur de Brasil, a la altura de Paraguay, casi, sí. Mm. Entonces no fue tan Mira duro. qué interesante que no había pensado en eso. Y es que sí, aquí es frío, pero aquí la gente tiene conciencia de que esto es frío y a la vez tiene la facilidad de que durante el verano, que aquí los veranos, pues aquí la gente sale en chancletas con 16 grados a la calle y sienten que están en Sí. verano, eh, son casas que se pueden adaptar. Fíjate que no había pensado en eso, que de pronto las casas aquí dentro están más diseñadas para eso. Sí, unos estudiantes de intercambio que uno de ellos era de Noruega y decía, pero yo nunca había tenido tanto frío y estaba en Brasil y es que Claro, aquí tienes frío cuando sales, tienes frío cuando entras, tienes frío cuando duermes, tienes frío cuando te bañas, cuando cocinas. Entonces, claro. claro. Claro, Enedo, y es que en Noruega tienen unos sistemas de calefacción, ellos súper avanzados. Sí, y en Brasil también hay ciudades que ya cuando son más altas cae nieve. Ujú. Mm, O mira, esa sea, es, realmente hace esa es la frío. parte del Brasil que nosotros no conocemos. Esa es la parte de Brasil que no, Sí. no se conoce. Es muy bonita, pero recomiendo un poco más la parte más caliente, Claro, claro. donde ¿Y la gente está también más cómo feliz. llegaste acá? ¿Cómo fue tu llegada acá? ¿Cómo has sentido tu Irlanda? ¿Tú llevas aquí cuánto? Aquí ya llevo 2 años y medio Ajá. aproximadamente. Sí, yo llegué como con muchos desafíos porque a pesar de que, a ver, yo no tengo un inglés tan fuerte, no tenía un inglés tan fuerte, se ha mejorado mucho, pero todavía sigo, wow, me cuesta a veces entender el inglés. Yo creo que nosotros nos vamos a pasar toda la vida estudiando inglés, que es artera, Ana. Sí. Sí, pero también fue como llegar aquí, a ver, no sé, yo también siento que tengo un buen karma, porque una de las cosas más difíciles que hay en Irlanda, especialmente en Dublín, es cómo encontrar dónde vivir, Sí, ¿cierto? Y creo que eso lo solucioné yo de la forma más rápida y llegué a uno de los mejores lugares. O sea, qué bueno. estuve en una familia irlandesa por 2 años. Y la verdad que vivía cerca de la universidad. Desde que me fui de Colombia siempre decidí vivir cerca de donde trabajo, que Sí, me es que eso pueda es lo ir mejor. caminando o en bicicleta. Y desde que me fui de Colombia, yo tenía un carro, lo vendí, me fui para Colombia. Perdón, me fui de Colombia
y empecé a andar en bicicleta desde entonces. Ujú. O en transporte público. Entonces sí, fue como muy fácil al final, yo creo. También pienso que muy fácil porque bueno, yo llegué aquí ya con 42 años de Ujú. edad, entonces pues ya vine con un trabajo. Entonces cuando yo veo la experiencia de muchas personas a las que yo, digamos, admiro mucho esa berraquera que tienen, Vienen es con venir, nada, hermano. sí, no. Entonces, ¿y tú? No, yo vine ya con trabajo. Entonces yo, sí, ya vine con media vida resuelta y bueno, pues digamos que esos desafíos tan duros no los pasé. El desafío más duro era la barrera del inglés, un poco el clima que sí sigue siendo un poco más fuerte y la barrera también de las personas, ¿no? Que al final de cuentas siente uno que, bueno, sí se siente mucha diferencia de venir del Brasil. Claro. A pesar de que yo de Brasil me fui 4 meses a Colombia mientras hice mis documentos para poder llegar a Brasil y estuve 4 meses en Colombia descansando y conviviendo con mi familia de nuevo, pero sentí mucho esa barrera, sí. Es la barrera de estar con extranjeros que no son brasileros y que no son personas latinas en general, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Ese es el tema. Óyeme, John, ¿y cómo llegas tú a Son de mi Tierra? Sí, resulta que el primer año yo llegué en mayo del 2023 y ese día pues había un evento de Colombian Day y creo que fue el primero que organizó Real Events y que hizo como un evento un poco más, digamos, grande, ¿sabes? Y ese día se presentó un grupo de danza, recuerdo muy bien que era, creo que se llama Venezuelan Roots, era un grupo venezolano. Y entonces, pues yo encantado, yo dije, tan chévere, me gustaría pertenecer a este grupo. Y eso fue lo que yo pensé. Al año siguiente hubo una convocatoria ya en el grupo de WhatsApp de colombianos, la cual yo no vi. Y entonces una amiga mía, Natalie, ella fue invitada. Y bueno, tuvieron una primera reunión y todo Ay, yo esto. sí Y la vi, yo quería, pero es que para mí Dublín son 2 horas y media en bus para allá y para casa. Imposible. sí, esa es una de las cuestiones que por más que uno quiera a veces no es el momento de uno, ¿no? Ujú. Físicamente o dentro de todas sus posibilidades. Pero entonces, recuerdo mucho porque cuando cumplimos un año del grupo, hicimos como entre nosotros un recuerdo de cómo fue que pasó. Y entonces yo todavía recuerdo el audio que yo le envié a Natalie y ella me dijo, oye, mira, ¿tú no estarías interesado en participar en un grupo? Es que solo hay mujeres. Entonces yo le dije, pues mira, es que yo tengo unas ganas enormes de entrar a un grupo. Yo casi que, o sea, no lo hice en el grupo de Venezuela porque tal vez no los contacté y no los busqué, pero dije, yo quiero. Y de alguna forma sí, ese fue el puente que tuve. Afortunadamente, pues bueno, alguien me llamó porque no había visto el anuncio y fue una iniciativa muy bonita y de allí se creó ese grupo. Hasta hoy Sí, está claro, y es que es lindo. La vez pasada tuvimos a María Fernanda en y Mafe. María Fernanda nos estuvo contando lo que para ella es, o sea, el antes y el después de haber podido llegar y estar en el grupo y cómo se han ido acompañando, pero pues además toda la cantidad de cosas tan lindas que hacen. Aquí tengo, ven, vamos a compartir esto Vale. para que la gente te vea un poquito en acción. Miren qué belleza, es que una cosa es tener la camiseta de la patria puesta y otra es llevarla con ese orgullo y con esas ganas que se te ve a ti cuando bailas de hacer las cosas. Y es que no es lo mismo bailar en culturas nuestras que acá, ¿verdad? Que mostrar lo que es. Mira esa foto tan hermosa, me encanta. Y esos son cuanto, mira, es que siempre se te ve ahí como las ganas de estar ahí en todos lados. Bueno, esto es para los que
Para los que no conocen, que están viendo, esto es la esquina típica de Dublín, este es el famoso Eh, Temple Bar, y él se está tomando la Guinness, que es la sí. bebida acá, que es una cerveza negra fuerte de tomar. No sé si a ti ya te gusta o no. Sí, a mí siempre me ha encantado. Ese día me di Ay, Dios cuenta. mío, yo la primera vez que me tomé la mía dije, the first and the last. Yo no Sí. trato otra vez eso y que hay que aprender a tomarse. ¿Esto dónde es? Esta foto es en Colonia, en Alemania. Mira, qué lindo Sí, eso. Mira, y este es el lugar donde sí, siempre que mujer. alguien viene a visitarnos, nosotros lo llevamos porque son de las cosas hermosas de Irlanda, que es Cliff of Moher. Pero tú ahí te pasaste la barrera, estás del otro lado. No, no, ese es el camino, pero es cierto que hay momentos Pero que ese el camino, camino, ¿sabes que ese camino lo cerraron? yo creo que aún así pareciera que estoy al borde del abismo, pero no. Porque el camino de Cliff of Moher, que antes uno se lo podía caminar, lo cerraron. Este Mira fue qué en dos, divina sí. esta foto ¿dónde es? Este fue el último Colombian Day, el 19 de julio, que se conmemora el 20 de julio, la Este es fecha del 20 de en julio. Dublín, o sea, mira que uno mira esta foto así desprevenidamente y uno dice, ah, no, pues en cualquier ciudad de Colombia. No, chicos, esto es en Dublín. Miren la belleza de lo que es esto. Mira las ganas a este Sí. man bailando acá. Mira, ¿y este dónde es? Esto también es en la esquina en O'Connell Street, que es cerca Ah, ya, ya, ya. del centro del corazón de la También en ciudad. Dublín. Luego de una presentación que hicimos también es referente a la conmemoración del Colombian Day. Ay, qué lindo. Gracias, John. Gracias, gracias de verdad, porque es que una cosa es, y yo no sé si uno está en Colombia y uno sí, que los símbolos patrios, que la izada de bandera, que la vaina y tal, pero cuando uno está afuera y uno se encuentra con esos colores, con esos olores, con esos sabores, es que uno dice, no, definitivamente, que la patria te jala. Sí, mira que yo cuando me fui de Colombia, llegué a Brasil, pues lo primero que sentí, a pesar de que había mucha alegría y todo, pues yo quería buscar mi salsa y mi música, no la había. Y entonces, recuerdo mucho que, o sea, todas las vidas experiencias, ¿no? Entonces yo tenía un amigo muy cercano que vivía en Río de Janeiro y fui a visitarlo y él me dijo, vamos a una fiesta colombiana. Y cuando llegué yo dije, qué increíble es esto. Y entonces, o sea, había tres pisos, un piso era de salsa, el otro era de música más tropical y todo esto, y no sé, había reggaetón. Y entonces yo volví con esa idea, ¿sabes? Y fue una idea que después se materializó en la primera fiesta latina que había en la ciudad de Vitoria y fue algo tan increíble que hasta hoy sigue existiendo ese evento. Ay, qué bonito Y eso. al, y al comienzo era una fiesta yo me acuerdo que en esa época estábamos llegando al Mundial de 2014 en Brasil y eran las eliminatorias el año anterior. Y entonces yo dije, vamos a conmemorar que clasificamos. Entonces me fui y recuerdo que busqué fui así, hay unos kioscos en la playa y yo fui a buscar, vamos a ver cuál kiosco me permite colocar música. Y el primer kiosco me dijo, hágale aquí. Luego, ese primer día, llegamos un montón de gente, un montón de Ay, gente. qué bonito eso. Éramos como 70 80 personas. Ay, qué Luego él me lindo. dijo, no hagamos esto de nuevo. Y se fue creciendo hasta el punto que habían 600 personas en la playa. Era una mancha enorme. Ay, Y qué todo- rico. ¿Cuándo será que nosotros podemos hacer eso? Aquí estamos como muy bebecitos. Sí, Yo el otro día les estaba diciendo en el grupo que tú sabes que hay varias chicas que cocinan y que venden cositas y todo eso, pero es que nos hace falta un restaurante colombiano en Dublín. sí. A ver, ¿Sí o qué? también es que era la comunidad latina, ¿no? Era Mm. todo el mundo. Y los extranjeros, europeos y de cualquier parte del mundo eran fascinados con la cultura latina y con encontrar, pues ya estaban en Brasil, imagínate, ya era una cultura latina, pero mostrarles salsa y entonces todavía recuerdo mucho que ellos decían, es que John, tu fiesta es
es mágica porque resulta que yo nunca he visto a la gente tan alegre bailando. Y los que bailamos sí en sí éramos los colombianos. Los colombianos éramos los que bailábamos. Poco a poco la fiesta se volvió un poco más así ya. Y bueno, yo ya decía, bueno, ya no puedo seguir haciendo la fiesta yo solo porque ustedes disfrutan y yo trabajo. Entonces, Claro. entonces sí, en algún momento fue interesante porque se volvió también mi fuente de ingresos, a pesar de que la hacía una vez por mes. Pero bueno, fue poco a poco así. Yo llegué, incluso respecto a esto, yo siempre estuve buscando dónde bailar. En Victoria, con un grupo de amigos para una de las fiestas, dijimos, oye, ¿por qué no bailamos algo folclórico? Y entonces ahí conformamos un grupo de danzas folclóricas, se llama Mamburé. Y Ay, qué entonces bonito. fuimos algunos pocos, no recuerdo, éramos como 8 tal vez. Y yo me acuerdo que incluso hice una primera coreografía de algunos bailes, cumbia y esto. Y bueno, después el grupo se mantuvo, yo ya no podía seguir. Luego me cambié de ciudad, me fui para el sur y seguí buscando mi música. Y allá lo único que vi fue salsa cubana, rueda casino. Y bueno, me metí en esto también. Y desde ahí Qué también, bonito. Es que hasta hoy en día bailo salsa casino. es que Cuba es el origen musical de muchas cosas también. Sí. Es otra cultura allí. Bueno, Sí. John, y tú te me vas para el Brasil. Estamos en Irlanda y te me vas para el No, Brasil. ¿Tu pero futuro cómo lo ves? yo te quería decir, perdón. ¿Tu futuro cómo lo ves? Pero bueno, yo lo que te quería de pronto terminando el hilo es que yo llegué aquí a Irlanda y yo tenía una intención muy grande también de buscar dónde bailar. Claro, ya eso lo llevas. Y yo empecé a bailar, yo ya creo que yo ya llevaba un año aquí y yo hacía clases de salsa, yo bailaba, pues iba a las clases a recibir las clases y todo esto, y entonces de ahí aparece la convocatoria y empiezo a entrar en el grupo y pues ya fue otra cosa, Claro. fue mágico porque para mí Irlanda fue como volver a encontrar a los colombianos, porque en Brasil no tenía muchos colombianos alrededor mío. Ujú. En cambio aquí fue como volver a encontrar mi identidad de esa identidad de colombiano, volver a hablar colombiano, porque Ay, qué bonito. hablaba muy aportuguesado. Qué experiencia tan bonita. Fíjate que yo em, no he dejado de hablar español un solo día desde que estoy acá porque yo trabajo en línea y atiendo mis pacientes. Bueno, y gracias a eso no he tenido que salir a buscar trabajo acá, que me parece tenerla. Yo aquí veo la lluvia y la brisa y todo eso, pero desde mi ventanita aquí con la chimenea prendida. Ya. Porque sí admiro muchísimo, muchísimo eso. Es fuerte. ¿Y tu Y, futuro cómo lo ves? ¿Te quieres quedar en y Irlanda? ¿Te vas a volver a Colombia? O sea, qué piensas tú hacer? pues a ver, yo pues he venido como en un crecimiento profesional, ¿cierto? Porque he venido desarrollando, eh, creando nuevas habilidades, creando un currículum. eh, pero estoy haciendo un cambio ahora, un poco, o sea, está tomando un giro en mi profesión, porque es claro que hoy en día conseguir una vacante en una universidad como profesor, que era o es mi ideal, y Ujú, desde que yo terminé mi carrera y que empecé mi maestría fue mi horizonte. Pero hoy en día me he dado cuenta que no es tan fácil y tampoco es tan... tiene muchas dificultades, ¿no? No es ujú. solamente escoger dónde tú quieres, en qué universidad quieres trabajar, o sea, en qué ciudad, en qué país, es donde haya. Y luego también existen muchas otras dificultades que hoy en día hay una oferta enorme de doctores. Entonces, estás haciendo una competencia muy fuerte y después de la pandemia creo que se ha acentuado. Mm, Entonces, mi giro profesional ahora es como buscar entrar un poco más en el campo corporativo, en la industria, y estoy en este momento estoy haciendo esa búsqueda. Que sea aquí en Irlanda, por ahora es mi primer plano, mi plan A. ujú, Pero existen otras posibilidades, o no posibilidades, sino otros planes, plan B. Pero sí creo que me gustaría un poco
extender un poco la estadía en Europa. De ¿Y tú pronto, aquí sí. estás trabajando con qué empresa o con quién trabajas tú aquí? ¿Qué haces? Sí, yo vine, como te dije, entonces yo llegué con trabajo, yo vine con un proyecto de investigación. Pero generalmente cuando trabajas en proyectos de investigación en la universidad, pues esto depende de una financiación de una entidad, entonces el proyecto también tiene un vencimiento Mm. y ese vencimiento pues ya está cerca del fin. Entonces prácticamente yo estaría ahora buscando o sea, qué hacer después, sí. Ujú, Entonces, digamos que esto ya estoy en la etapa final y quiero tratar de darme una espera un poco, tal vez, de respirar y de buscar qué hacer. Eso significa sí, es como decir, ¿qué quieres hacer? Y yo, no sé todavía. Hace un tiempo una amiga me preguntaba, ¿a dónde te gustaría trabajar? Y yo, en cualquier parte del mundo. Luego alguien me preguntó, y luego ella me preguntó de nuevo, yo le dije, no, yo ahorita quiero en Irlanda. Alguien me dijo, me mostró de pronto el beneficio que tendría yo de mantenerme aquí en el país por un poco más de tiempo, tal vez por tener una ciudadanía, tal vez por otros aspectos de facilidad de trabajo y todo. Pero sí empecé a entender que Irlanda era como un buen lugar para desarrollarme, al menos por unos años. No lo puedo decir que indefinidamente no sabría. Y creo que todavía no tengo esa idea de dónde quiero vivir de una forma más permanente. Pero sí creo que no quiero vivir deambulando. ujú. Y Porque fíjate que para uno es más fácil decir cuando uno se imagina futuro y tener claridad de lo que no quieres que de lo que realmente quieres. sí, porque cuando me vine para Irlanda recuerdo que alguien me dijo, sin querer echarme flores, pues, me dijo, oye, pero tú eres muy valiente, porque a los 42 años te vas a ir a un lugar totalmente nuevo donde no conoces a nadie, donde todavía o sea, el idioma tampoco es que sea, ¿sabes? Tu facilidad en este momento y todo. Y entonces sí, hoy en día estoy totalmente, como decir, adaptado. Entonces, como dice por ahí alguien, yo ya hago parte de este lugar, ya Ujú. soy parte de aquí. Y también, mira, si lo ves, yo viví en Palmira, luego viví en Cali, de ahí me fui para Vitoria, de ahí me fui para Curitiba, de ahí me fui para Florianópolis, ahora me vine para Dublín. Y en cada ciudad que me tuve que ir, yo decía, "Ah, no me quiero ir." Siento que donde yo llegaba, siempre quería estar allí, quería continuar allí. Pero en este momento no me quiero ir. Ay, Pero qué bueno. en parte también es porque ya se va sintiendo un poco más el desgaste de uf, pensar, pero es que aquí tengo una familia, tengo amigos. La familia, yo me refiero a mis amigos, ¿no? Ujú. Eh, tengo personas que quiero mucho, con las que he desarrollado conexiones muy fuertes. Y yo pensar en dejarlo todo para ir a otro lugar, si Ay, qué no. pereza. Y entonces, creo que hoy en día prefiero desarrollar todo lo que tengo aquí y tratar de construir sobre eso aquí. Entonces, esa es una meta más bien de corto plazo, tal vez a mediano plazo, mantenerme aquí mientras exista la posibilidad de conseguir un trabajo. Ay, qué bueno. John, si una persona nos está viendo en este momento y está pensando en migrar, ¿tú qué le recomiendas? ¿Qué le recomendarías? Yo pienso que emigrar es una de las cosas que el ser humano debería hacer casi que de una forma obligatoria en alguna etapa de su vida. Y yo creo que entre más temprano mejor. Digamos, no tan niño, pero sí, no tan adolescente, pero yo creo que cuando empiezas como adulto, después de los 25 años, y si puedes antes también, pero yo creo que a los 25 años debería todo el mundo de empezar a tener esa experiencia. Es algo que yo recomiendo muchísimo. Y no lo digo que te tengas que ir del país. O sea, yo me fui de Colombia y no he regresado hasta el momento.
No quiere decir que nunca lo haga, pero sí es cierto que cuando empiezas a alargarlo, cada vez te cuesta más trabajo pensar en regresar. Pero yo creo que si alguien tiene dudas, esas dudas simplemente tienen que dejarlas atrás, porque nunca van a dejar de existir y porque todo lo que va a generar esa duda, que generalmente son cualquier tipo de dificultades, ellas nunca van a dejar de existir, pero son más los beneficios que uno tiene. Entonces, si uno dice, no, después cuando tenga mejor el idioma, no, después cuando tenga un poco más de ahorro, después cuando tenga un poquito más de tranquilidad en sentido, no sé, hay algunos que también pesa la familia, no, después cuando tenga mi familia un poco, no sé, más saludable. A veces es al contrario, esperas mucho, después tu familia empieza a quedar, de pronto algún familiar tuyo tiene alguna dolencia o algo así. Entonces, como que es muy difícil decidirlo o postergarlo. Y yo creo que cuando uno empieza a tener esa idea, lo que tiene que hacer es claro, echarle un poco de lápiz, pero tener esa decisión porque lo que uno gana, eso no tiene no se puede cuantificar. No, Sí, definitivamente la visión de las cosas, el contacto con las otras culturas definitivamente te abre el mundo muchísimo. sí. John, ¿en qué momentos tú te sientes súper colombiano? Yo me siento súper colombiano. Qué pregunta tan difícil. A ver, yo creo que todos los días que me levanto y quiero saber qué pasó en Colombia. Para la W. Y soy muy ligado a las noticias, a la política, a lo que sucede. Entonces, todos los días casi que lo primero que hago es eso, es ver qué pasó, cómo está la Igual. situación. Me empiezo a preguntar de todo, pero también eh, cuando ganamos algo en los deportes, esto me hace erizar la piel, me hace llorar. No lloro, pero sí los ojos se me aguan. Eh, También cuando bailo Claro. especialmente algo con el folclore y cuando estamos representando a Colombia, cuando hay muchos colombianos allí, por ejemplo, en el evento de Colombian Day. eh, sí, yo creo que existen muchas formas de Qué estas. bonito. Ojalá que este año nos podamos ver en velitas. Yo fui para las velitas el año pasado, pagué hotel, me quedé feliz. Me habían pedido que llevara una cantidad de conexiones, llegaba el carro lleno de conexiones y resulta que hubo tormenta y se canceló. Entonces me Sí, volví al otro día, miara, miau, miau. Como porque ya sí, pagar otro día de hotel y todo eso en Dublín ya no se justificaba y sin embargo se reunieron. Pero vamos a ver que este sí, año nos vaya bien con eso. sí, sí, y bailamos ese día. Fue un Sí, yo poco vi los triste por videos. ese sentido porque supimos que muchas personas dejaron de ir, pero también estuvo fuerte, también fue una decisión muy sensata porque Sí, era no, sí, peligroso. imagínate que nosotros, pues aprovechando que estábamos en Dublín, dijimos, bueno, pues nos vamos al centro. Y mira, yo el centro solo, en esa calma que es antes de la tormenta, todo quieto y solo nos recorrimos todo, llegamos al hotel como a las 10 de la noche y uno hacía así por la ventana y se veían las ramas de los árboles, las Ay, cosas, o Dios. sea, fue como esperando el tiempo que entráramos al hotel otra vez, Sí, sí, estuvo muy sí, fuerte, sí. sí. Pero es muy bonito y la comunidad de aquí de Colombia yo creo que es diferente, ¿sabes? Es otra sensación. A ver, yo cuando llegué a Vitoria, es que por ser una ciudad pequeña era muy especial y fue la primera ciudad donde yo salí. Y yo recuerdo, yo viví 5 años allá. Entonces cuando fui a Río de Janeiro también me di cuenta que había un grupo en Facebook que se llamaba Colombianos en Río de Janeiro. Entonces yo vi que no existía esto. Hasta hoy sigo siendo el administrador del grupo Colombianos en Vitoria. Y entonces empecé a hacer muchas cosas, a reunirlos, a integrarlos. Estaba todo por hacer, mejor dicho. Sí, había muchas personas que llegaban y no sabían dónde llegar, no sabían nada. Yo recibía gente en mi casa. Cuando llegaban, no, no tengo dónde llegar. Y yo, bueno, quédate en mi casa una semana.
y después buscas un par de semanas a veces. Luego esa red se fue creciendo. Cuando alguien llegaba, no tengo dónde quedarme. Y yo, espérate un segundo, oye, tú, ¿me recibes a esta persona? Y era como, mira, yo te recibí. Mejor dicho, usted es Entonces, relacionista público, ONG, mejor eh, dicho. y luego alguien me dijo una vez, no alguien, pocas personas, algunas varias, o sea, no fueron pocas personas. Cuando me fui de Victoria me decían, pero tú eres el embajador de Victoria. Qué Y pecado, claro, quedaron huérfanos. claro, y es que había, o sea, yo tenía una conexión y prácticamente cuando la gente me decía, yo no sabía que hay más colombianos acá. Hay una ciudad de 300.000, 350.000 habitantes. Yo le decía, claro, mira, aquí hay como 50, ya los conozco. Y yo, a cada uno me le conocía la historia. Ay, qué bonito, John. Pero igual era una comunidad muy unida y todo esto, pero yo siento que aquí en Irlanda la comunidad es otra, o tal vez creo que el baile por ejemplo, yo he hecho esto, he hablado mucho con algunos colombianos aquí que me dicen, no conozco a ningún otro colombiano, y yo le digo, pero yo vivo rodeado de colombianos aquí. Ah, pero qué Sí. buenas tú, porque yo me enteré, yo aquí estuve sola y perdida hasta que una chica que fue estudiante mía en la universidad vino acá a Irlanda y entonces me dijo, ay, pero hay un grupo de WhatsApp de colombianos y yo, guau, pero pásamelo. O sea, Y uno yo no creo que en sabe en eso. esos días, sí, pero es que ustedes están en Dublín y la vida en Dublín es una cosa Claro. que, o sea, yo la alcanzo a percibir cuando voy, porque yo aquí estoy rodeada de verde todo el tiempo y cuando quiero ver como gente, pues voy a Dublín o voy a Limerick, pero uno ve la vida vuelve uno a encontrarse con lo que es la vida de esas, de las grandes ciudades, del afán de no llegar, de las distancias del transporte y la gente trabaja muy fuerte, entonces, pues encontrarse no es como tan fácil. Imagínate, nosotros que estamos, como dicen ustedes, countryside para acá. Eso es otro planeta, pero qué bonito esas fechas y qué bonito poderse encontrar en esos momentos. Y bueno, nos vemos en velitas. Voy a tratar de Sí, ir. Yo, sí, muchas gracias por estar aquí. Voy a dejar gracias. debajo del video el link para que la gente conozca lo que es la página de Son de mi Tierra y el trabajo tan lindo que hacen aquí en Colombia. No sé si te quieras despedir, si quieras decirles algo a Sí. las personas que van a ver el video, no sé. Bueno, muchas gracias. No sé cuánto fue la conversación, si fue muy larga porque me extiendo un poco, pero sí, yo creo que darle esa idea a la gente que migración es algo muy importante. Yo creo que todos, si todos si todos migráramos en algún momento en la vida, dejaría de existir ese problema tan fuerte que tenemos hoy, que es contra migración, antimigración. Porque cuando todos hemos migrado, somos conscientes de, wow, ya se sabe qué es vivirlo. Y tal vez en Latinoamérica nosotros no somos los que tenemos que recibir esa lección, ¿no? Tal vez no somos nosotros justamente, pero sí siento que es algo que cambia mucho en la vida y yo creo que los colombianos tenemos algo especial. Alguien me decía, ustedes los colombianos tienen un orgullo de la patria de una forma increíble y yo de verdad no digo que otros países en América Latina no lo tengamos. No sé quién lo tiene más, no quiero entrar en esa competencia, pero pienso que en América Latina sí tenemos un orgullo patrio muy, muy fuerte. Entonces, una de las cosas más bonitas que uno puede hacer realmente es conectarse con su gente fuera, especialmente cuando uno tiene mucho tiempo ya. Sí. Ujú. Y hace falta tener ese calor y sentir esa proximidad. Entonces, así como cuando yo llegué aquí, yo al comienzo estuve un poco triste por pensar, wow, conocí a la gente que era más de mi raíz y fue otra visión que tuve. Claro. Es cierto que todo el mundo viene aquí para estudiar, especialmente Irlanda, inglés, pero está muy bien uno tener ese equilibrio, ¿sabes? Entonces sí, creo que hay que manejar muchas cosas y aprovechar y conocer el mundo, la cultura en el mundo es hermosa, todas las personas la mayoría de las personas son lindas, todo el mundo tiene algo bonito para dar, todo el mundo tiene su historia. Entonces es muy Ah, bueno salir y conocerlo. qué lindo.
John, bueno, nos vemos en Velita. Un abrazo y muchas gracias por haber estado aquí. Y ustedes que van a ver este video, por favor, suscríbanse al canal, denle like y compartan porque la única intención o la única motivación de este espacio es ayudarte a construir tu bienestar emocional. Chao, chao, nos vemos. Chao. Chao.